voz del alma. Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más aquí a su podcast, el podcast de los adictos, a males más profundos. Hoy tenemos pues una invitada, ¿no? Una invitada especial que viene de ahí de La Roca, Díaz Mirón. Saludos a toda la banda. Y pues nos viene a acompañar, ya habíamos planeado esta entrevista, ya tiene como un mesecito que le venía diciendo y por cositas de la vida pues cambiamos un poco las fechas, pero pues se llegó, no hay hora, no hay cosas que no se cumplan, ¿no? Y está aquí. Y pues, quién más para presentarse que ella? Buenas tardes, yo soy Chofis, soy una adicta en recuperación y pues agradeciendo la invitación aquí a este podcast. No, yo te agradezco más de que vinieras, que te dieras tu tiempo, dinero y esfuerzo de estar aquí. Y pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con este podcast. Yo siempre he dicho que la historia de un adicto es un testimonio de vida que tal vez pueda cambiar la vida de los demás. Y hoy pues vamos a hablar de estos síntomas de males más profundos que nos habla ahí un poquito la literatura, de que por qué un adicto pues es un adicto, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los drogadictos y los alcohólicos lo hacen porque quieren o porque les gusta vivir así, cuando la realidad pues es muy diferente, ¿no? Que siempre hay un porqué, siempre hay algo atrás de La las adicción. máscaras, de la adicción de las personas, el por qué es adicto, y yo siento que queda muy bien, ¿no? Que queda muy ad hoc el nombre de síntomas de males más profundos, y es lo que queremos saber el día de hoy de Chofis, ¿no? Porque fue adicta, y pues me gusta mucho empezar con preguntando cómo es una infancia, ¿no? Cómo es, porque pues, ahí es donde se empiezan a crear un poquito estos síntomas, pues cómo es la infancia y parte de la adolescencia de Chofis. Ok, bueno, en eso tienes razón, en cuestión de que la fisiología mental de una persona se empieza a formar a partir de 0 a 7 años y yo crecí en un ambiente un poco difícil. Mi papá estaba en el reclusorio, cayó en el reclusorio cuando yo tenía 3 años. Y pues eran visitas al reclusorio, faltas a la escuela. Y a partir de que mi papá cayó en el reclusorio, yo empecé a sentir el rechazo por parte de mis compañeros y esa necesidad de yo querer tener a mi padre presente. Pero pues no podía ser así. Y también mi mamá, a partir de que tenía que estar en el reclusorio, tenía que estar al pendiente de mi papá, pues me descuidaba un poco a mí y a mis hermanos. De hecho, mis hermanos fueron los que estuvieron un poquito más presentes, pero al final del día también eran unos adolescentes cuidando de una niña. Y el empezar a ver, pues cosas fuertes, ¿no? En las visitas al reclusorio, ya desde ahí empiezo a ver la convivencia con las drogas, con gente un poquito más, más fuerte, más secuestradores, trata de blancas, y convivía con esa gente, pero a pesar de todo, mi mamá intentaba hacerme ese ambiente ameno, así como que cuidando mi inocencia, pero pues a través de la vista aprendí muchas cosas. Claro. Mi papá sale del reclusorio, yo tenía 10 años, yo iba en la primaria. Y ahí es cuando se empieza a tornar como un poquito más fuerte la situación, porque ya mi núcleo familiar ya estaba completo. Pero empezó a haber violencia intrafamiliar, mi papá golpeaba a mi mamá y mi papá intenta tener abusos hacia mí, abusos sexuales, me empieza a acosar y, y ya dentro de todo ese acoso yo ya estaba cansada de mi situación. Yo quería buscar una salida, yo quería una respuesta del por qué era tan difícil tener una familia, por qué era tan difícil tener una convivencia ya con mi mamá, porque a partir del abuso también se crean amenazas. Claro. No le vayas a decir a tu mamá porque si no la voy a matar. Y uno, bueno, yo como chofi chiquita, con miedo, ¿no? De que no, es que van a matar a mi mamá y yo quería proteger a mi mamá a toda costa, pero, pero algo en mí, ese granito de inocencia que había cuidado a mi mamá y había intentado proteger, pues fue destruido por mi padre. Y ya empiezo a crecer así como que resentida, así de, ¿por qué me tocas? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué no me puedes entender? Y con los que yo me sentía
protegida que eran mis hermanos, pues se van porque también mi papá los corre y dice que él no va a mantener a nadie y siento pues ese sentimiento de soledad. A pesar de que Claro. estaba mamá y papá, yo me empiezo a sentir sola. A mis 10 años entro a la secundaria y igual, bullying, que porque era demasiado delgada, el rechazo, que porque era una persona extraña, y me decían, es que eres muy rara porque la verdad no te maquillas, no te besas con todos, y yo decía, es que a mí no me gusta por lo que yo estaba pasando en mi Claro. casa, ¿no? Yo decía, no, es que a mí, yo no quiero eso, yo no quiero ya una familia, yo no crecí con ese anhelo de crear mi propia familia. Yo ya no quería así a nadie, yo me empecé a ser una persona más cerrada, más apartada. En las noches era mi mayor terror, porque era cuando mi papá se paraba y se metía en mi cama. Y yo me orinaba, yo tenía 11 años y yo me orinaba en la cama en la forma de que yo me quería proteger. Era mi forma de protegerme. Si me orino en la cama, mi papá no se va a venir a acostar y no me va a venir a tocar, ¿no? Le va a dar asco. Pero nada funcionaba. Y ya, pues regaños, ¿no? De que, ay, mi mamá. Y ya lo empecé a agarrar resentimiento a mi mamá porque ya no sabía que eran mis mecanismos de defensa inocentes a protegerme de esos abusos. Claro. Entonces, tú a partir de que tu papá sale de la cárcel, tu vida pues empieza a tornar diferente, ¿no? ¿Y cómo es ese núcleo familiar antes de que tu papá salga de la cárcel? O sea, viviendo solamente con tus hermanos y tu mamá. Era, era difícil, había mucha carencia económica. Casi no había convivencia con mi mamá porque pues tenía que mantener a mis hermanos y a mí. Yo, yo ya no la veía, yo me dormía con la esperanza a poderla ver y no podía verla. De ahí, mis hermanos muchas veces también no me podían cuidar y pues ya era que me cuidaba la vecina Claro. y empiezo a tener muchas personas que me cuidaban, pero le comento que era el sentimiento así de confusión. Por qué mi mamá no puede venir a la escuela como con mis compañeros? ¿Por qué mis hermanos se olvidan de venir por mí o me tengo que regresar sola a la casa? ¿Por qué empiezan las dudas de por qué mi vida no puede ser como la de los demás? Porque yo veía que mis compañeros iban y iban muy contentos, iban así y jugaban y yo no, a mí me costaba ser amigos porque no tenía esa convivencia y tenía el rechazo por parte de las compañeras porque pues yo jugaba tazos, yo jugaba trompo, pues porque me crié con hombres y yo era lo que veía que jugaban mis hermanos y yo pues así me relacionaba con los hombres y de ahí ya el eh, bullying y, y confusión, porque yo quería pertenecer a un lugar. No pertenecía con mis hermanos porque están más grandes que yo. No pertenecía con mi mamá porque no está, tiene que trabajar. No puedo pertenecer en la escuela porque no tengo los mismos gustos. Claro. Y para mí se me hacía difícil. Muchas veces yo de pequeña era una niña muy alegre y muy educada, porque pues así recibí esa clase de crianza de que los valores, tienes que ser educada, pero pues a base de friegas, ¿no? De que si no te portas bien, te voy a pegar. Claro. Y empiezan las amenazas. Si no haces esto, te pego. Y pues también una clase de violencia por parte de mis hermanos. Y mi mamá también que ya llegaba estresada, trabajo, reclusorio, niños, y pues de alguna manera aplicaba los correctivos. Claro. Entonces esa fue tu vida antes de que tu papá saliera. Ujú. Ya después, pues todo lo que nos comentas. ¿Tú tenías algún como dónde refugiarte o no había un lugar? No,
Con mi familia nunca no me sentía parte porque yo veía clases de preferencias. Yo, hablaban mal de mi mamá y decían, no, a mí me molestaba que hablaran mal de mi mamá porque yo veía el esfuerzo de mi mamá, todo lo que hacía para mantenernos a sus posibilidades y que le dijeran que era una problemática, que le dijeran que era una mala madre y a ponerle esas etiquetas. Y yo desde ahí, yo no tenía esa certeza o esa confianza. Si yo me acerco a mi familia tal vez también hable mal de mí y yo intentando proteger a mi mamá y mi mamá a partir de todos esos problemas familiares también me alejó para que yo no escuchara Claro, peleas o discusiones. Las preferencias hacia con mis primos, las preferencias hacia, inclusive hacia mis hermanos y yo empecé a crear como un resentimiento ya desde ahí. ¿Por qué yo sí y yo no? claro. O sea, tú te sentías como excluida Ajá. dentro de tu hogar, ¿no? ¿Tu papá era adicto? Mi papá, era adicto, creo que a las monas. Mi mamá era alcohólica y en sus tiempos también llegó a consumir. Y mi mamá me hablaba mucho de todo eso, que me lo evitara. O sea, yo sí tuve esas pláticas de que mi mamá me quería evitar muchas situaciones, de que no hay amigos y tú no tienes que tomar. Y me acercó mucho a la religión. Me forjó dentro de una religión, el cristianismo, para que yo a través de todo eso siguiera un ambiente más sano y Claro, no me empapara de tanta porquería que está en el mundo. Y, y todavía dentro del reclusorio íbamos a la iglesia, los domingos cuando me llegaba a quedar con una de mis tías, me llevaban a la iglesia y a mí me llamaba mucho la atención, a mí me atraía que hay panderistas y podías predicar y a mí me gustaban mucho las actividades, me aprendía los versículos que mandaban. Dentro de ese ámbito me sentía parte de, o sea, tú siempre como que buscabas así como que pertenecer a algo, ajá, ¿no? Te sentías como excluida, ajá, ¿no? el rechazo. Y digo, esta parte, pues muchas veces, pues sí está bien marcada en los adictos, ¿no? Como que, chale, pues yo siempre he sido como que el último que escogen y lo he escuchado en muchas partes y pues también yo viví pues esa como que parte del bullying en una escuela, ¿no? En una primaria. Digo, al día de hoy creo que ya no se escucha tanto el bullying como antes, pero antes sí eran bien cargados los niños, ¿no? O sea, no medían las palabras que te decían o que te decían, mira, ahí viene, yo por ejemplo, mi mamá pues siempre se dedicó al comercio, pues vendía tamales, me decían, mira, ahí viene el hijo de la tamalera, o cositas así, pues que sí, realmente van afectando, ¿no? En Ujú, la infancia. Eso que tú me cuentas que es como que en la etapa de la primaria, ujú. ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a crecer un poquito más? Ya yo entrando a la secundaria, y igual, yo le tenía terror, yo le tenía terror a la secundaria porque dije, no, si en la primaria ya me hicieron bullying, ya, yo no lo veía como una nueva etapa, sino lo veía como otro infierno, Claro, porque te digo, ni en la casa, ni en la escuela, en ningún lugar. Y salir a la calle tampoco, todavía no conocía ese ámbito de la calle. Siempre me procuraban de que alguien me estuviera viendo, estar acompañada de alguien. Y en primero de secundaria yo empiezo a ver que todas crecen, ¿no? Ya empiezan a ser adolescentes y se empiezan a desarrollar y todo, y yo no tenía nada de eso, o sea, yo no me desarrollé que todos los vatos se fijaban así en las morras que tenían chichis, que tenían algas y empiezan a sexualizar así el cuerpo, y yo desde ahí digo, no, no, porque yo ya lo estoy recibiendo en casa, claro. a mí ya me tocan, a mí no me gusta eso, y al ver cómo jugaban a las nalgadas y todo eso, a mí me causaba incomodidad. Aparte de que me decían, ay, es que eres bien cerrada y además eres cristiana, ¿no? Eres de los hipócritas. Y a partir de que se enteraron de mi religión, no.
recibí más bullying, que ya era la aleluya, y que la falda abajo de las rodillas, y que no me tenían que hacer bullying porque si no Dios los iba a castigar, y comentarios así que me hacían sentir mal. Claro, Y decía, voy a tener que dejar la iglesia, porque a los 11 años yo ya me empecé a volver una persona más constante en la iglesia. Me dieron un servicio que era el de panderos. Yo todos los días iba a la iglesia. Cuando yo empecé a refugiarme realmente dentro de la religión, pues era una niña, todavía era muy inconsciente acerca de muchos aspectos, y yo creí que Dios iba a solucionar toda mi vida. Yo por eso iba a la iglesia, con esa finalidad, con ganas de que me diera los resultados que yo quería, claro. que era, Dios, por favor, deja que mi papá le deje de pegar a mi mamá. Dios, por favor, te pido que yo te suplico, yo le llegué a suplicar a Dios así de rodillas, llorando, es que ya no aguanto mi situación, haz que mi papá cambie, yo quiero que sea una mejor persona porque ya no quiero que me toque. O sea, yo ya estaba cansada de que mi papá me tocara, de que mi papá le tuviera que pegar a mi mamá y yo tenerme que defender a mi mamá y después llevarme una friega por parte de mi mamá, que porque le falta el respeto a mi papá. Y yo después sentirme culpable por ese mandamiento, ¿no? De honra a tu padre y a tu madre y tus días serán prósperos. Y yo entraba en mucha contradicción entre mi crianza y entre la forma en que se comportaban mis papás. Claro. Y uno de los comentarios que más me hacían era del que era hipócrita, ¿no? Mis papás se empiezan a acercar a la iglesia a través de que yo les digo, no, pues a mí me gusta la religión y si quieren, ¿no? Y mis papás se empezaron a acercar y mi papá era una persona muy distinta cuando pisaba la iglesia y cuando salíamos de ella. Mi mamá era otra cuando pisábamos la iglesia y salíamos de ella, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué en Claro. la iglesia me tratan como su hija, como al mínimo como ser humano? Pero ya llegando a la casa es como que eres una pendeja, no sirves para nada y ni para la escuela. Mira que eres una pinche burra porque tengo dislexia. Y ese problema me dificultó mucho mi etapa escolar. Y me insultaban y en la iglesia yo los veía muy entregados a Dios. Y yo decía, pues es que son los demonios, ¿no? Como me lo pintan. Es que son los demonios que están así intercediendo porque no quieren que sea una familia feliz. Entonces, yo me voy a esforzar más en la iglesia, me voy a entregar completamente a la iglesia. Y, y pasaron 2 años. Yo ya iba, yo ya llevaba 2 años en la iglesia. Yo tenía, en segundo de secundaria fue que yo probé por primera vez la marihuana, por un grupo de amigos, un grupito de amigos que yo ya no entendía ni la iglesia, ni la religión, ni a mis papás, mucho menos yo. Claro. Ya estaba totalmente despersonalizada. Yo anhelaba una aceptación, el poder recibir de eres la mejor. Y entre todos esos compañeros que ya se drogaban, me invitaron, me hicieron parte de, y sentí así un cobijo, así un Sí, apapacho. claro. Pruébalo, Chufis. ¿Qué es? Es como cigarro. Y yo veía que mi mamá y mi papá fumaban, ¿no? Pues va. Tenía como 2 horas libres porque no había ido el maestro. Le fumo, empiezo a toser, así me ardió la garganta y de ahí me empecé a reír como nunca. Veía algo y me daba risa. Y dije, no, ese cigarro es mágico. Claro. Qué bien me sentí en ese momento. Ni lo que Dios, ni la iglesia, ni mis papás, ni yo misma me he podido brindar.
me empiezo a confundir más. Porque después de que me dio la del payaso con la marihuana, digo, no, entonces esto no era cigarro, ¿no? Claro. Llego a mi casa mal, con dolor de cabeza, así, veía borroso, tenía un buen de hambre y después me fui a la iglesia y dije, estuvo mal lo que hice. Y me confesé a Dios y dije, perdóname Dios, y ya a través de todo lo que yo había visto en el reclusorio, el olor y todo, dije, no, esto es malo. Esto es malo porque lo vi en un lugar malo, ¿no? Claro. Ahí no alcanzaba a identificar que, pues, entre el bien y el mal, pero lo relacionaba con lo malo porque había sufrimiento de por medio, había dolor de por medio. Y, y no lo vuelvo a probar. No, no se lo dije a nadie, nada más se lo confesé a Dios y dije, no creo que mi mamá se entere, ¿no? Después me empiezo a hacer una niña como que más agresiva, más agresiva. Mi mamá un día, me iba a pegar que porque traía maquillaje en la mochila. Y le dije, ¿por qué en vez de pegarme, no te preguntas por qué soy así? Y me dice mi mamá, ¿por qué me lo voy a preguntar? Simplemente eres desobligada e irresponsable. Y le dije, mira, siéntate. 11, casi 12 años, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mi papá intentó abusar de mí. Le confesé todo. Y desde que yo le confesé a mi mamá lo que mi papá me había hecho, le cambió el rostro totalmente así. Ya, su rostro yo no lo volví a ver igual. Y yo ya me sentía triste. Claro. Yo ya me sentía triste porque vi que lo que mi mamá estaba intentando de darme una familia se había ido a la basura. O sea, tú, cuando tú le confiesas a tu mamá de lo que quería hacer tu papá, ella sí te cree. No. Al principio creó como una estrategia mi mamá, porque no lo habló ella hasta como una semana. Y ahí fue cuando yo tenía un sentimiento así depresivo. Ya me sentía triste, no quería comer, me apartaba, y mi mamá fue que intentó enfrentar a mi papá. Mi papá ya se iba a trabajar y ella le comenta, me pregunta, oye, te he visto triste, ¿qué es lo que tienes así enfrente de mi papá? Después de una semana. Y le dije, no, nada, así se lo negué, ¿no? Y me dice mi mamá, ¿alguien te tocó? Y yo me quedo así como en shock, ¿no? Porque era el momento en que iba a enfrentar toda mi situación y Claro. yo tenía miedo, ¿no? Por las amenazas que yo había recibido por parte de mi papá. Y no le contesté nada y me empieza a preguntar, ¿quién te tocó? ¿Tus hermanos? ¿Tus tíos? ¿Tu abuelo? Y terminó, ¿tu papá? Y mi papá estaba ahí. Y solo levanto la cabeza, ya así casi llorando, y nada más moví la cabeza. O sea, las palabras no podían salir en ese Claro. momento. Yo estaba aterrada. Yo tenía miedo, yo no sabía lo que estaba pasando. No, nunca esperé que iba a ser tan pronto ese momento, ¿no? Y mi papá se va, regresa a los 5 minutos y dice, ¿realmente fui yo?
Y es cuando empiezo a conocer el verdadero coraje, así la ira, Claro. de decir, maldito, si tú lo sabes, ¿no? No han sido solo una vez, han sido una infinidad de veces en las que tú vas, me tocas y ahorita te haces el desentendido, el confundido. ¿Acaso tú eres la víctima? Y le dije, sí, tú me tocaste, tú me hiciste esto y ya le empecé a decir todo, así tú me tocaste, tú hiciste que te agarrara, que te besara. Y me empiezan a preguntar que a partir de cuándo fue. Mi mamá arma así como un burlote, va y le habla a mis abuelos, porque vivían en la parte de abajo, a mis abuelos paternos, y y le preguntan a una de las hermanas de mi papá, oye, ¿una vez te llegó a tocar? No, pues que no. Le preguntan a su hermana la mayor y dice que sí, que cuando ella estaba dormida muchas veces mi papá fue y la tocó. Y pues mis abuelitos fue como que doble golpe, ¿no? Claro. Y se estaba empezando a caer esa máscara de mi papá. Y mi papá pues no tenía mucho de haber salido del reclusorio. Y me pregunta mi mamá, ¿qué quieres que se haga? ¿Cómo que qué quiero que se haga? Pues lo podemos meter a la cárcel. Y yo dije, por mi religión y todo, yo no puedo meter a mi papá a la cárcel. Sería la peor hija si yo vuelvo a meter a mi papá en ese lugar, ¿no? Porque a pesar de que él era mi violador, casi, lo veía como la víctima. Porque creó una máscara así fuerte de que no me acuerdo. Y fue cuando salió que mi papá se drogaba. No, no pasó a más. Se quedó entre la familia. Yo dije que no iba a meter a mi papito a la cárcel. Decidí perdonarlo, entre comillas. Claro. Mi papá se bajó a vivir con mis abuelitos. Nosotros no nos íbamos a ir del departamento donde estábamos. Y, y me iban a mantener así lejos de mi papá. Y mi mamá, yo me acuerdo mucho de estas palabras que mi mamá me dijo, a partir de ahorita pues va a ser un secreto de la familia. Si tú le dices a otra persona, vamos a tener problemas. Se me van a venir tus tíos encima, tu tía y su hermana, y yo me quedo más confundida, ¿no? Como que dije, bueno, va a funcionar esto, ¿no? Mi papá duró un mes viviendo con mis abuelitos y como vi que mi mamá volvió a tener una relación cercana con mi papá, pues yo también adopté lo mismo, ¿no? Claro. Mi papá, el mes que estuvo viviendo con mis abuelitos, yo lo seguía viendo todos los días y yo cuando lo veía así tenía miedo, me lo llegaba a topar así y yo decía, no, a ver en qué momento me hace algo. Y después de ese mes, sube otra vez, está viviendo con mi mamá, se vuelve a intentar a crear la familia. Yo me quedo pues aceptando ya lo que están haciendo mis papás, ¿no? Claro. Y vuelvo a tener una relación cercana con mi papá, porque pues yo amaba mucho a mi papá, yo ahí en ese tiempo pues tenía esa carencia, ¿no? De que pues yo me acordaba de cuando yo era pequeña que yo necesitaba ese abrazo de mi papá, que cuando él saliera se iban a solucionar todos los problemas y que pues nada más tuvo malas experiencias y yo tenía esa fe en que mi papá podía mejorar en algún momento, ¿no? Claro. Cometí un error, puede ser mejor padre,
Y me vuelve a ser cercano otra vez a mi papá. Lo empiezo a abrazar otra vez. Y la magia de que él se portara bien duró un mes. Volvió a empezar a golpear a mi mamá. Me empezó a tocar otra vez a mí. Y yo no desistía en la iglesia. Dije, no, otra vez, ¿qué está pasando, Dios? Si ya se estaba cumpliendo, mi vida ya estaba siendo distinta. ¿Por qué? Y más me aferraba a la iglesia, ¿no? Más, Dios, por favor, yo me disfrazaba de payasita, iba a regalar juguetes a los hospitales, hacía shows, y le intentaba pasar el mensaje de que Cristo es el Salvador. Así mi papá empezaba a hacer también obras de evangelismo y salía como Jesús. Mi mamá también empezó a participar más de lleno en la iglesia, nos empezamos a entregar al 100%, nos convertimos en una familia religiosa y, y llega el pecado. Sí, Llega claro. el pecado a la vida de la familia de Chofis. ¿Qué es? Pues el lado débil de mi papá, las mujeres. Y se metió con una hermanita de la iglesia. Otro show. Y a partir de los errores de mis papás, de que mi papá engañó a mi mamá y mi mamá le fue a reclamar a la señora esta y que la señora esta le fue a decir a los pastores y terminan bajándome de mis servicios a mí. No puedes participar en panderos porque tus papás están viviendo en pecado. Y empezar a ser rechazada en el lugar donde yo creí que pertenecía. Claro. Donde yo había entregado mi confianza y ya me habían traicionado, ¿no? Me empezaron a rechazar, me empezaron a malmirar. Los chismes, los malos comentarios, lo que a mí me salvaba, que era un pandero, ya no lo podía tocar enfrente de una iglesia. Claro. Casi 13 años yo tenía. Y me siento derrotada. Porque ya no podía hacer algo que me gustaba. Algo que me hacía sentir bien. Algo que me hacía sentir llena. Porque me decían que no era para mí, sino era para Dios. Y si no es para el hombre, ¿por qué? Por la culpa del hombre me están quitando este maravilloso sentimiento, ¿no? Yo sentí la presencia de Dios cuando yo estaba danzando con ese pandero. Yo sentí la presencia de Dios cuando yo me postraba y lloraba de todo lo que me estaba haciendo mi papá, de cómo golpeaba a mi mamá, de cómo mi mamá me maltrataba también, del rechazo por parte de mis compañeros de la escuela, el rechazo por parte de mi familia, porque mi mamá, a partir de su dependencia a mi padre, era, era algo que mi familia no aceptaba. Les decía, es que siempre es lo mismo, te pega y tú sigues ahí. Claro. Y no podemos hacer nada por ti porque no quieres que nosotros hagamos nada por ti. Y yo me resentía con esa familia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no van a poder ayudar a mi mamá, no? Yo me resiento con Dios a partir de todo eso. Claro. Y yo de los 13 años ya era una persona ya triste, desconfiada. O sea, la tristeza llegó a ti a partir de que en la iglesia te empezaron a excluir. Otra vez el rechazo. O sea, se puede decir que la iglesia era tu lugar seguro, ¿no? Tu lugar feliz, como dicen. Uh-huh. Y por los antecedentes o por lo que pasó con tus padres, pues te empiezan a rechazar, ¿no? Te empiezas a sentir sola otra vez, desplayada. Piensas inclusive que hasta Dios ya te había
dado la espalda, te habían abandonado y te empiezas a resentir Me empiezo a resentir con mi mamá, con tu mamá. con mi papá. Y yo era cuando ya empezaba a discutir con mi mamá. ¿Por qué lo aguantas? Ya sepárate, ya déjalo. Yo le decía a mi mamá, ya, ya, ya. ¿A poco te gusta que te esté pegando? Y mi mamá, pues, no, mi mamá no se sentaba a comentarme cómo se sentía, ¿no? Claro, Era así, lo primero, ¡pum! Cachetadón, ¿no? Y a mí me respetas. Y no, a mí no me tienes que decir cómo tengo que vivir. Y era así, a través de los golpes, crecía más mi odio. Y uno de los comentarios que también más me marcó mi mamá, porque yo en la escuela no daba una. Malas calificaciones, no entraba a las clases, prefería así a mis compañeras que se saltaban las clases e intentaba estar con ellas. De todas formas, ellas cuando querían me hablaban y ni amigos ni familia y dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y ya dentro de la escuela mi único lugar seguro era la biblioteca. La biblioteca. Ni mi familia, ya ni Dios, nadie. Un librito. Y empecé a intentar hacer amigos ahí, ¿no? A veces jugaba damas chinas, pero ya la escuela no la podía disfrutar claro, porque el estar pendiente de que a la hora que salga, tengo que irme a mi casa y no sé qué vaya a pasar ahorita en mi casa. Yo tenía miedo de regresar a mi casa y que mi mamá ya estuviera muerta, ya estuviera golpeada, que ya estuvieran peleando mis papás. Y no estaba mi papá. Y mi mamá, es que tu papá es un pendejo y no, cómo me engaña. Y ahorita lo vi con alguien ahí en la moto y es mi camioneta y sube ahí a las viejas. Y el empezar a escuchar esos comentarios negativos de mi figura paterna, era así como que, pues yo qué, yo qué culpa tengo de escuchar eso. O sea, son tus pedos, yo ya te dije la solución, ¿no? Así, eso era lo que pasaba por mi mente. Ya, ya, es mucho pedo, ¿no? claro. Yo no creía en el amor. Yo decía, el amor no existe. Y empecé con la ciencia. Empecé con la ciencia. Es por parte de una reacción cerebral y así, empezar a crear teorías basadas entre mi resentimiento y mi situación y mi muy poco conocimiento. Porque yo quería una respuesta. Claro, Mi papá me seguía tocando, mi mamá me dice eso de que yo no te creo. Yo no te creo que tu papá te haya hecho eso, porque ni siquiera se acuerda. Mis hermanos me dicen, es que no te creemos porque ahí sigues abrazándolo, porque lo sigues buscando. Y yo con ganas de contestarles, pues es que es mi papá, yo necesito un abrazo de mi papá, yo quiero que mi papá me ame como hija, no como mujer. claro, Y yo cuando tenía una conversación con mi papá, era así de, todo era relacionado sexualmente, todo me lo relacionaba. Una vez le dije, a papá, ayúdame con una tarea. Mira, 69. Y me empezaba a hablar de eso. Y yo no, gracias. Mi mamá no fue así de sentarse a jugar conmigo o de hacer una tarea conmigo. Me decía, es tu calificación, son tus cosas, ¿no? Mi mamá muy independiente me intentó criar así como, como que tú solita puedes, ¿no? No necesitas de mi ayuda. Y mi papá me empieza a dar esa poquita atención que yo necesitaba. claro. Yo todavía en la secundaria jugaba con mis muñecas, con mis peluches, jugaba a la casita, o sea, yo todavía jugaba a mis 13 años cuando cualquier otra chica de mi edad, pues ya andaba con novio y yo lo veía en la secundaria.
los populares, ¿no? Claro. Que era la pareja más popular del salón y se juntaban y que jugaban fútbol y que salían al parque y yo no tenía esa clase de libertad. Claro. Yo a partir de que quiero empezar a salir, ahí era en mi calle y jugaban fútbol. Yo tenía que pasar por miles de filtros para que yo pudiera salir a jugar fútbol. Y tienes que lavar el baño y pídele permiso a tu papá, no que pídele permiso a tu mamá. Y mis hermanos me veían en la calle, ¿por qué estás ahí con toda la bola de chamacos? ¿No te das cuenta que eres la única mujer y estás ahí corriendo detrás de un balón? Y empiezas a recibir esos comentarios también por parte de mi familia. Y yo les decía, es que a mí me gusta el fútbol. No, es que tú eres niña. Y el empezar, ahí empezó ahí un problema conmigo de que yo ya no quería ser mujer. Y mi mente me decía, si yo hubiera sido hombre, me hubieran aceptado más mis hermanos. Claro. Si yo hubiera sido hombre, tal vez mi papá no me hubiera hecho o me estaría haciendo todo lo que me está haciendo. Si yo hubiera sido hombre, mi mamá me abrazaría como abraza a mis hermanos. Empieza ese sentimiento de soy insuficiente, necesito dar más, necesito dar más, necesito demostrar que soy la mejor. Yo quiero ser la mejor hija. Tal vez me está pasando todo esto porque no soy lo suficiente para mi madre. No estoy siendo lo suficiente para las demás personas. No doy una en la escuela y ya esos comentarios negativos, esa ansiedad negativa, los pensamientos así ya en la noche que no me dejaban dormir. Ya empieza ahí el insomnio. Porque mi papá me tocaba, porque ya nada más estaba esperando. O sea, mi mente no estaba enfocada en mí, ni en lo que yo quería para mí desde muy pequeña. Era mi mamá, mi papá, mis hermanos, ser educada con mi familia, ser educada donde yo me pare, por, por los comentarios que te digo que yo recibí en casa. Claro. Si hablan mal de mí, yo te parto tu madre, me decía mi mamá. ¿Por qué? Porque en la manera en la que tú te comportes, van a creer que yo soy contigo. Yo a mi familia nunca le dije que mi mamá me golpeaba. Yo a mi familia, hacia mis tíos, nunca les pude decir, oye, me está pasando esto. Yo nunca tuve a quien acercarme y decirle, tengo este problema. Porque yo sentía que estaba traicionando la confianza dentro de mi familia. Claro. Entonces tú vives en un núcleo familiar donde tú pensabas que tu pecado, tu maldición había sido nacer como mujer, ¿no? Por toda esta situación que estabas pasando con tu papá, por la dependencia emocional que se generó tu mamá hacia tu padre y pues agarraba a sus hijos como rehenes emocionales, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Tú siempre en esta infancia viviste pues queriendo llenar las expectativas de los demás, ¿no? Uh-huh. Al grado pues de perderte a ti misma, por se puede decir. Uh-huh. ¿Y todo esto que me estás platicando fue después de haber probado por primera vez la marihuana? ¿O todo esto te conllevó a probarla? No, fue después de probar la marihuana. Fue después. ¿Y qué es lo que pasa cuando se van agravando más las cosas? O sea, llega algún momento en el que tú decides hacer algo o en el que pasa un suceso en tu vida que para esto o qué es lo que sucede. Los problemas siguen pasando. Yo, yo salgo de la secundaria con las peores calificaciones, presento mi examen de Comipems, me quedo en una prepa y en la prepa es donde más se empieza a ver esa clase de locuras. Yo tenía 14 años. Lo que a mí me marcó fue más mi etapa de 14 a 15 años. Yo a los 14 años ya convivía más con mis hermanos y la primera cerveza que yo probé fue cumpliendo mis 14 años. Cuando cumpliste 14 años, ¿y esta primera cerveza a qué fue o a raíz de qué o cómo fue?
Ahí fue porque estaban festejando el 15 de septiembre, yo ya había cumplido 14 años, estaban festejando el 15, hicieron una noche mexicana a mi familia, me llevaron mis hermanos, yo veía que todos estaban tomando y yo pedí permiso pues para tomarme unas cervezas y mis hermanos me dijeron sí, porque mis hermanos me dijeron, mientras lo hagas con nosotros, no hay problema. Y dije, va, me tomé una, me tomé otra y empiezo a sentir el mareo, ¿no? Con la segunda. Y me empiezo a sentir bien, me empiezo a sentir contenta, me empiezo a Claro. sentir en ambiente. Te vuelves a sentir parte de, ¿no? De Ujú. lo que nos vienes platicando. Me hice parte de la fiesta, empecé a convivir con uno de mis primos y mi primo estaba con sus amigos, me hice parte de ahí, empecé a platicar sin miedo, sin prejuicio, o sea, esas limitantes, el alcohol me las empezó a quitar, Claro. me convirtió así sin vergüenza, no hay problema. Me decían, no, pues ya que vas a entrar, que estás en la prepa, y yo sí, pero pues mis problemas en la primer prepa siguieron siendo de bullying. Yo con esa cerveza, yo sentía que si yo lo hacía dentro de la escuela o con mis compañeros de la escuela, iba a empezar a ser diferente. Claro. Y empecé a alcoholizarme dentro de la escuela. Como iba en el turno de la tarde, uno de mis compañeros llevó como un termo y traía tequila con jugo, algo así. Y lo pruebo y empiezo a sentir esa sensación de, wow, otra vez, ¿no? Lo mismo que sentí con la cerveza. Ay, sí, esto me encanta, ¿no? Y empiezo a cotorrear con los compañeros, y porque era la que nunca hablaba, la seria, la que se sentaba aparte, y empiezan a notar ese cambio, y me empiezo a hacer como la graciosita, Claro. empezar a hacer chistes, a hacer tonterías para que me vieran, y al ver que el alcohol me daba el valor de hacer tonterías para poder hacer reír a los demás y así me hicieran parte, fue la gloria. Claro. Terminé reprobando todas las materias porque no tomaba apuntes, porque no me importaba. Yo sabía que ya dentro de la prepa, yo sabía que ya había ese ambiente, ¿no? Ya podía ser parte, pero yo sabía que saliendo, mi papá iba por mí en una moto. Y en el trayecto de la escuela a mi casa, yo iba en Jardines de Morelos, a mi casa en Ecatepec, en San Agustín, me empieza a tocar las piernas y empiezan así, todavía el morbo, ahí ya como que fue creciendo, ya era más descarado mi papá. Claro. Me miraba mientras me estaba bañando, estaba mi mamá volteada o algo y se bajaba el short y ya era así como que descarado y a mí me daba mucho coraje porque yo decía, ¿a poco así muy pendeja mi mamá? ¿A poco no se da cuenta que cuando me pongo una blusita de tirantes se me queda mirando de una manera morbosa? O sea, ¿a poco mi mamá no se da cuenta? ¿O por qué mi mamá se sigue acostando con mi papá a partir de que ella sabe lo que me hizo? Claro. Porque yo los llegué a escuchar, ¿no? Porque yo así los llegué a ver y crecía más mi coraje, pero ya sabía que dentro de la escuela me podía alcoholizar, me podía divertir y ya. Ya casi para cumplir 15 años fue que estaba ahí en la prepa y fue lo más fuerte que me pasó. Uno de mis tíos, que era muy cercano a mí, lo matan. En la madrugada de 2 de septiembre lo matan porque se asustó porque traía un churro de marihuana. Su adicción también fue presente en mi vida, pero él era como que ese rayito de esperanza entre la familia.
Yo veía cómo lo rechazaban y cómo le decían que no y cómo él se empezó a involucrar en el mundo de las drogas, pero eso no era tan importante para mí hasta que lo mataron. Claro. Le dan un balazo, entra por la nuca y sale por su ojo. Yo no estaba, yo estaba con uno de mis hermanos porque iba a festejar mi cumpleaños. Y eso para mí es un poquito fuerte porque me da coraje. Ahí me doy cuenta que como la familia, dentro de la inconsciencia de lo que sufrimos nosotros los adictos, fue la primera vez que yo empecé a entender mi adicción a través de lo que le pasó a mi tío. Ya fumaba piedra, ya fumaba marihuana, ya estaba perdido. Lo matan el día de mi cumpleaños, lo estaban enterrando, yo me quedé en shock. Me siento triste, pero no se lo digo a nadie. Mi mamá cae en depresión. Y desde ahí ya mis cumpleaños no eran igual, desde Claro. que cumplí 15 años. Entro a la segunda prepa y conozco una amiguita. No, todavía no paraba el acoso de mi mamá, todavía de mi papá, todavía no paraba las golpizas que mi papá le metía a mi mamá. Entro a la segunda prepa, me vetan de esta, pero en la de Jardines de Morelos, hubo unos temas que a mí me atraparon, que era la filosofía y era la metodología de la investigación y las habilidades básicas del pensamiento. Esas eran las únicas materias que a mí me gustaban. Y me empiezo a refugiar en todo eso. Paso a la segunda prepa, conozco una amiga y esa amiga es con la que más empecé a fumar marihuana. Ya no era alcohol, era marihuana. Y en 6 meses yo me drogaba ya casi todos los días con marihuana y probé la cocaína, ahí mismo dentro de la escuela. Con esa amiga yo le empiezo a platicar toda mi situación en mi casa. Yo le decía, es que ya estoy cansada. Estoy cansada que mi papá me toque. Ya estoy cansada de que llego a la casa y mi papá y le está pegando a mi mamá. Y yo tuve que llegar al grado de correr con un cuchillo, trepármele a mi papá y ponérselo en el cuello y decirle, si vuelves a tocar a mi mamá, yo te voy a matar. Yo ya estaba cansada de esa situación. Y yo llegaba así con mi amiga y ella me escuchaba, ¿no? Claro. Ella me escuchaba y me hizo parte del club de los populares, porque yo ya me metía, pues, yo ya me metía a droga, yo ya podía pertenecer con ellos, ¿no? Claro. Ya con mis 15 años, con ella, como yo veía que ella se besaba con todos, lo empecé a hacer, empecé a adoptar actitudes que yo sabía que no eran correctas. La primera vez que yo probé la cocaína, yo no sabía qué se sentía. Y yo le tenía miedo. Y yo le pregunté a mi amiga, ¿qué se siente? Y me dijo, cuando le inhales, vas a sentir un sabor amargo después en la boca. Y después vas a sentir como tu cuerpo va a empezar a temblar. ¿Quieres o no? Pero ya había preparado 2 líneas en su teléfono. Y le dije, no, sí, pues somos amigas, ¿no? Claro. Y la probé. Y de ahí esa sensación de entumecimiento en la mandíbula, el sabor amargo, dije, ay, se siente bien padre. Pero en lo emocional, lo que causó en mí la cocaína fue que me regaló autoestima. Me regaló así una migajita de autoestima, que yo me veía y sentía que me veía bonita, ¿no? Que yo me veía y me sentía bien, ¿no? Ya lo que pasara en mi casa no importaba, porque yo me podía poner feliz con la marihuana o me ponía a poner bien con el perico, ¿no? Claro.
Ya si andaba muy, muy pacheca, ya me chingaba una línea y ya, con eso quedaba y ya podía llegar a mi casa. Y mi amiga me da una solución a mi problema. Me fui otra vez extraordinaria de todas las materias y me dijo, cuando presentemos el examen de matemáticas nos vamos de pinta. Ya me drogaba y todo, pero nunca me había ido de pinta. Le dije, va. Y me dijo, ¿tú una vez te has ido de tu casa? No, nunca me he ido de mi casa. Nunca me he salido, nunca he faltado. Siempre llego a mi casa. Y como todos sabían que era una niña bien portada, que yo no consumía nada de eso, que, que era una buena niña. Claro. Mi mamá empieza a notar así rasgos distintos en mí. Y me empieza a decir, yo no quiero que te juntes con esa chamaca. Yo no quiero que te juntes con esa chamaca. Y empiezan a crecer más los problemas con mi mamá porque yo la defendía. Yo le decía, es que ella me escucha. Es que ella es mi amiga. Ella me cuida. Cuando estoy ahí en la escuela, pues ella me cuida. O sea, yo sentía que yo le debía la vida a ella. Claro. Y mi mamá empieza a notar esos cambios. Mi amiga me da esta solución. Nos vamos de pinta. Nos fuimos a bosques. Estábamos fume marihuana. Y me dice, mira, yo me he desaparecido de mi casa 2 veces. No he llegado como unos 2, 3 días. Y ya cuando regreso, mi mamá me trata como reina. Todos me ponen atención. Así con esas palabras. Pero yo no entendía el grado de esas palabras. Y así fue. Yo llegaba puntual a mi casa. Puntualita y siempre llegaba a mi casa. Me voy con ella. Empezamos a tomar. Tomaba cosaco. Iba bien peda, bien marihuana. Fuimos a conseguir cocaína ahí a Tepito. O sea, ella ya se la sabía ella. Yo era totalmente nueva y yo nada más la seguía para todos lados. Le decía, es que no traigo dinero. ¿Y dónde nos vamos a quedar a dormir? ¿Y qué vamos a hacer? Y fue cuando empecé a conocer la calle con Claro. ella. Yo andaba bien entrada en mi pedo. Yo estaba borracha, yo estaba contenta, estaba jugando con ella, nos subimos a resbaladillas, andábamos en la Ciudad de México, y jijiji, jajaja. Y, y los problemas de mi casa, pues no estaba porque no estaba en mi casa. Claro. Estaba con mi amiga, con la que me escuchaba, con la que me daba algo con lo que yo me sentía mejor. No llegué a mi casa. Obviamente, pues al ver que la niña de casa, la que estaba sometida, la que no salía ni a la tienda, falta a su casa. Le pasó algo, ¿no? De este lado de mi familia ya me estaban empezando a buscar. El segundo día, vamos, me lleva mi amiga hacia otro, con uno de sus novios, y estamos ahí bebiendo y ella pues acá con su novio y yo bebiendo, drogándome y ella teniendo relaciones sexuales y yo más alcohol, más droga y estaba mal ya, pero no me importaba. Yo tenía así esa seguridad de lo que me había dicho Kenia, que los resultados de que cuando yo llegara a mi casa iban a ser muy distintos. La chica esta, me empieza a manipular, me empieza a decir, no, es que todavía no, y vámonos aquí, vámonos allá, y me encierran en un carro, en la cajuela. Yo traía mi cosaco. Ya era casi el tercer día. No, era el segundo día en la noche. Y yo así abrazando el cosaco, encerrada en la cajuela, ya habían pasado como 30 minutos. Y yo dije, tenía razón mi mamá, me van a matar, me van a secuestrar, me van a así a llevar a otro país, me van a sacar las tripas. O sea, yo iba pensando lo peor, ¿no? Como Claro. con un terror, pero dije, pues, ni modo, ¿no?
A ver si así me extrañan. A ver si así notan mi ausencia. A ver si me muero y me quieren. Así como pasó con mi tío. Claro. Nada más así empinándome el cosaco de 3 litros. Me meten a un hotel. Mi amiga me dijo, pues, va cámara, acuéstate con él. Y yo, hasta la peda se me bajó. ¿Cómo? No, yo no puedo hacer eso. Es que yo todavía no me acuesto con nadie. Es que yo soy virgen. Y me dijo, pues por eso, te voy a pagar. ¿No? Y me encerré en el baño. Le dije, bueno, sí, déjame meter al baño. Y me encerré en el baño. Y ella terminó, ¿no? Terminó la chamba y ella, no, pues que no. Y le dije, no, es que no voy a salir. Y ya con miedo, ¿no? Con miedo, porque yo dije, no, pues me van a violar, me van a hacer otra cosa, ¿no? Claro. Y si yo denuncio algo, me van a terminar matando. O sea, ya por mi cabeza estaba pasando lo peor, ¿no? Mi peor experiencia así en la vida fue así ese pinche terror de estar ahí hasta el momento, ¿no? En ese momento fue lo peor que yo estaba pasando. Y dije, no le hubiera hecho caso a mi mamá, tenía razón, que me alejara de ella, era mala persona, pero no puede ser posible. El chiste es de que me salvé en ese momento, ella terminó la chamba, nos salimos del hotel y estaba yo en Cerro de la Estrella. ¿Cómo chingada madre llegué ahí? Ni me acuerdo, yo estaba ebria y drogada. Me empiezo a comunicar con mi familia y ya mi familia ya me estaba buscando. Familia y amigos cercanos ya me estaban buscando. Activaron alerta Amber. Un desmadre se hizo. Llego a mi casa, me comunico con mi hermano el mayor va por nosotras. Llego al MP y llego así como una ganadora, saludando a todos y brincando bien contenta. Porque había personas. Y dije, ay, no manches, si les importa, tenía razón Kenia. Claro. Y que mi mamá había denunciado a esta chica. Y esta chica, pues me está sentado un licenciado, está mi mamá, mi papá, esta chica y yo, y nos empiezan a preguntar, ¿no? Y Kenia me empieza a decir, es que ya dile lo que te hace tu papá, dile lo que estás pasando en tu casa, ¿no? Pero era como que también para salvarse el pellejo porque mi mamá la había denunciado a ella, aparte de que activaron la alerta. Y y yo así en un shock de que volteaba a ver a mi mamá, volteaba a ver a Kenia y volteaba a ver a mi papá todo nervioso. Yo decía, no, pues nada, no pasa nada, ¿por qué te saliste? Porque sí. Y fue la mentira más grande que yo me aventé, ¿no? Pues porque sí, o sea, yo quería divertirme con mi amiga. Cuando mis intenciones eran Claro, de que te prestaran atención, de de que... llamar la atención y de que de alguna manera, ya teniendo la atención, yo confesar todo lo que yo andaba cargando. Claro. Más que nada el acoso de mi papá, porque ya iba a cumplir 16 años, ya tenía 16 años y a partir de todo esto, sí me empiezan a prestar más atención en mi casa, sí me empiezan a jalar más, todos me cuidan, no me dejan sola para nada y tuve que empezar a ir al psicólogo y yo a esa fecha era, ya eran ya llevaba unos psicólogos, ¿no? Porque desde la primaria se había presentado una maestra que era psicóloga y me escuchaban, mi mamá me intentó llevar al psicólogo y ahí ya era obligatorio que yo tenía que ir al psicólogo. Y esa psicóloga a mí me daba miedo porque me hablaba con groserías. Y yo, aún así, dentro en esa sala con la psicóloga, yo aún así no le tenía la confianza para yo poderle decir todo por lo que yo estaba pasando. Claro. Me canalizan con otra. Yo no aguanto la situación de mi casa, yo seguía siendo alcohólica, yo seguía pisteando con mis hermanos, bueno, con uno de mis hermanos, yo seguía pisteando. En una de las fiestas, mi mamá, yo regreso, ya me meto toda alcoholizada y mi mamá me dice,
pues que me empieza a regañar, que era una alcohólica, que me veía mal, que por qué estaba haciendo todas esas cosas, que ya estaba valiendo cacahuate. Y mi mamá, me regaña, ¿no? Sale mi papá y me intenta regañar. Y yo, pues alcoholizada, tengo el valor, ¿no? Y le digo, tú cállate porque ni siquiera eres mi padre, si no te comportarías como uno. ¡Pum! Me vuelve la cachetada de mi mamá. Yo ya era una rebelde, contestona, le decía a mi mamá, pues yo te hablo así porque así te gusta que te traten, si no me hubieras dejado a mi papá, o sea, yo ya era ya era toda mi ira reprimida, de alguna manera quería salir a flote, pero salía ya con el alcohol, ya era una persona agresiva con el alcohol. Y y mi mamá me dice, pues si te gusta, ¿no? Si te gusta, si no, la puerta está muy ancha, acabas de frente y de culo, chingar a su madre, que me dice. A mí no me digas 2 veces. Ese día también corrió mi hermano y le dijo, pues si se va mi hermano, me voy yo. A la semana yo hablé con una de mis tías, a la hermana de mi papá, su hermana mayor, y le conté todo. Le dije, ¿sabe qué? Es que yo pisteo y mi mamá me corrió porque llegué bien borracha y le contesté a mi papá y me pegaron y yo ya no quiero vivir aquí, yo ya estoy cansada. Y pues mi mamá ya tenía antecedentes de que era una persona agresiva conmigo. Y los antecedentes de lo que me había pasado con mi papá. Me voy con mi tía y vivo en Tizayuca. Me meten otra vez a la escuela. Y y ahí en la escuela empiezo a tener esa estabilidad de la vida preciosa, preciosa. O sea, mis tíos me ponen atención, nunca hizo falta así un plato de comida, yo podía acercarme y había un refri lleno, mis tíos no discutían, yo me llevaba bien con mis primos. Y me canalizaron con esa psicóloga, me llevaban a citas en el psicólogo, en la escuela me brindaron otro psicólogo y y tenía 3 sesiones a la semana en el psicólogo, pero yo todavía no hablaba todo lo que yo estaba pasando. Yo todavía no hablaba todo lo que estaba pasando en mi casa, pero lo que pasa en mi casa y donde yo estaba viviendo. Yo empecé a buscar esa figura materna con mi tía, pero pues no era así. Era mi tía, no era mi mamá. Claro. Empieza a crecer más mi alcoholismo, más mi drogadicción. Ya saliendo de la prepa, a las 5 de la tarde yo me ponía bien peda, me chingaba unas líneas, llegaba a mi casa, ya empecé a conectar, yo empecé a buscar el punto y me empecé a juntar con personas así, pero yo ya tenía 16 años. Y es cuando por primera vez escucho Alcohólicos Anónimos. Me dijeron que me iban a llevar a un lugar donde todos se decían padrinitos y madrinitas. Y yo les dije, es que yo no quiero ir. Mira, es que te va a funcionar para que ahí tú vas a poder llorar, no te vas a sentir incómoda como con la psicóloga. Y le dije, no, pues a mí me gusta la psicóloga porque pues me da puntos de vista, me pone a leer libros y yo en ese momento con lo que conocía del cerebro y todo eso, yo me sentía la más chingona, Claro. ¿no? Con la droga y el alcohol, yo ya me sentía así autosuficiente, que yo no necesitaba de nadie. Pues no estaba viviendo con mis papás, que tuve el valor de salirme de mi casa, ¿no? Yo me sentía valiente. Yo, yo es la primera vez que escucho, no dejé de alcoholizarme, no dejé de drogarme, empecé a tener problemas porque me encontraron marihuana en mi mochila mis tíos, y todo se va al carajo, todo eso que yo había ido a buscar, esa atención, esa comodidad, se fue al carajo un 24 de diciembre. Ya ni mi cumpleaños ni la Navidad. El 25 de diciembre yo estaba de regreso en mi casa. Me dijeron, ¿sabes qué? No podemos. No queremos estar cerca de tu mamá. Y si te tenemos a ti, tenemos que tener contacto con tu mamá. Entonces mejor vete. Claro. Así como fueron por mí, me fueron a dejar. Y me sentí abandonada. Claro. Una vez más. Y se desarrolla totalmente mi depresión a todo lo que da. Me empiezo a cortar así de a poquito, ¿no? Nunca así 100% intentarme matar. Ya con 17 años yo.
mis papás ya se estaban divorciando y mi papá le da la última golpiza de su vida a mi mamá cuando yo tenía 17 años. Mi papá ya casi le estaba matando. Y corrí, bajé corriendo, como siempre, durante toda mi vida, bajaba corriendo y le tocaba a mis abuelitos para que subieran y controlaran a mis papás y los separaran. Pero esta vez mi mamá ya estaba tirada en el piso y mi papá encima, golpeándola así. En esa golpiza, yo seguía yendo a la prepa. Mi papá le empieza a pegar a mi mamá. Escucho que están discutiendo, en eso escucho los golpes. Ni me asomé. Yo estaba así como bien triste porque mis tíos me habían regresado a la misma mierda donde yo quería Claro. salir. Y así sintiéndome tan culpable porque no lo valoré. No valoré esa oportunidad, ¿no? Y así de, soy una estúpida, ya no sirvo para nada, ahora cómo voy a salir de aquí, no quiero estar en la calle, ya no hallaba. Y mi mamá ya sabía que yo fumaba marihuana y por eso ella tenía en la mente que por eso me habían regresado mis tíos, porque yo iba de visita y como veía a mi mamá como mi amiga, mira, le enseñé mi pipa y mi bolsita. Ya ella era descarada. En esa golpiza, yo lo único que agarré fue mi bolsita y mi pipa de marihuana, ¿no? Me la guardé. Ya veo, y en eso que decidí asomarme porque tiraron una tipo pared como de tabla roca que habían puesto, Ujú. la tumbaron y y, y mi mamá se sube en la base de la cama, saca un cuchillo, mi papá se le dio la espalda y yo me quedo así y grito, ¡no! Y agarro así el filo del cuchillo y, y mi papá voltea y agarra el cuchillo, pero estaba en mis manos. Y mi papá le dice, suelta el cuchillo, estás lastimando a mi hija. Y mi papá lo que hace es que tumba a mi mamá. O sea, sueltan el cuchillo, yo pues, medio me corté. Y mi papá es que empieza a pegarle así a mi mamá. Yo así bajé con sangre en la mano. Le digo a mi abuelito, es que mi papá le está pegando a mi mamá. Mi mamá intentó matar a mi papá, así le dije. Ujú. Ya suben corriendo y ven a mi papá encima de mi mamá pegándole y ya mi abuelito le grita a mi papá por su nombre. Levanta, se levanta así mi papá como que reacciona, no sé, y se sale mi abuelito y le digo a mi mamá, ya, ya hay que irnos, ¿no? Le marcan mis hermanos, llegan mis hermanos, lo único que se lleva a mi mamá es a sus perros. Estuvo viviendo en una accesoria mi mamá, toda golpeada, fue a levantar una denuncia que nunca pasó a más. Y yo me quedo a vivir con mi papá. Y yo empiezo a recibir críticas de mi mamá. Pues si se pasó de lanza contigo, cómo estás viviendo con él, y yo aquí sola. Y yo pues es que, pues quiero seguir estudiando, ma. Mi papá no está así conmigo al 100%, mi papá se va a trabajar, yo me voy a la prepa y pues yo regreso y están mis abuelitos. Yo, o sea, yo no convivo con mi papá en todo el tiempo. O sea, yo quiero seguir la escuela y si yo me vengo así contigo, yo me vengo a vivir contigo, yo ya no voy a tener la oportunidad de seguir en la escuela. Claro. Ahí tenía una meta de terminar mi prepa. Y como que empieza a haber un resentimiento por parte de mi mamá y me empiezo a ver cómo cambia su actitud hacia conmigo, ¿no? En cuestión de reproche. Y más me empieza a decir que era mentira. Y ya
yo convivía con mi papá y mi papá, es que tenemos que contrademandar a tu mamá porque me quiere meter a la cárcel. Y yo tengo antecedentes penales y no quiero que, este, que volver a caer en ese lugar. Y yo le dije, no, pues yo no quiero, pues yo no quiero. Y mi mamá me empieza a decir que es momento de que se haga justicia, ¿no? Que es mi momento para hacer pagar a mi papá por todo el daño que me hizo y el daño que le hizo a ella. Y me incliné más por mi mamá. Me incliné más por el lado de mi mamá, porque ya tenía un resentimiento, porque yo llegaba drogada a la casa y mis abuelitos a regañarme, ¿no? Claro. Estás haciendo lo mismo que tú Iván, y vas a terminar igual que él, te van a terminar matando, ¿a poco quieres terminar con él? Y a mí me molestaba que me tocaran ese tema porque era algo mío, ¿no? Ya me estaban relacionando con él y ahora yo me sentía como en el lugar de mi tío. Mi mamá me empieza a también a presionar y me siento presionada y digo, no, pues sí, mi mamá, ¿no? Mi mamá, porque yo he visto muchas veces que mi papá le engañó, que mi papá se pasaba así de lanza con ella. Y yo veía como víctima a mi mamá. Y dije, somos víctimas del mismo hombre, ¿no? Claro. Yo me siento protegida, ¿no? Apoyada. Y vamos y levantamos la denuncia en contra de mi papá. Y otra vez abrir ese cofre de recuerdos de cuando él me empezaba a tocar. Y fue una experiencia muy fuerte para mí. Después de que yo me presento y me dicen, sí, la denuncia está por violación. Yo tenía 17 años y mi mamá fue mi representante. Llegan, les ponemos un 4 a mi papá. Uh-huh. Oye, que ven por Sofía, nos vemos en tal lado. Y mi papá así marcándome para pasar por mí y ya me fuera con él a la casa, ¿no? Iba llegando de trabajar con mi abuelito. Y fue sobre la avenida. Mi papá estaba esperando, me estaba esperando, mi abuelito se cruzó el camellón. Llegan los estatales, lo agarran. Mi papá le empieza a chiflar a mi abuelito así con una desesperación. Lo meten al carro. Mi abuelito no se podía cruzar porque estaban pasando carros. Acelera y ya se habían llevado a mi papá. Y yo estaba siendo testigo de todo eso desde un punto así escondida con mi mamá. Y yo me sentí mal. Yo me sentía triste. Pero yo le demostré a mi mamá, así como que me daba risa. Le dije, a fuerza ya, se va a podrir ese güey, ¿no? Lo odio, lo detesto. Mi abuelito así todo desesperado y así. Y yo, qué bueno, me da gusto que tenga eso porque, porque nunca me creyeron, porque nunca me apoyaron, porque nada más me decían que era una drogadicta ya, ¿no? Porque era una alcohólica, una borracha. Iba a terminar muerta igual que mi tío, ¿no? Ay, qué gusto me da, ¿no? Pero por dentro era algo muy distinto. Claro. Estaba así los recuerdos de que no, ya lo hice mal. Ya Dios me va a detestar, ¿no? Porque no honré a mis padres. Porque no lo supe perdonar. Porque lo estoy castigando. Pasa eso, mi mamá hace una mudanza, ya me voy a vivir con ella y me empiezo a drogar más con marihuana. Pero ella ya asistía a un grupo de AA. Era un grupo tradicional. Y me empieza a como a invitar. Claro. Y, no quiero ir, no quiero ir. Yo ya estaba en una depresión
así que no me levantaba de la cama. No me levantaba para absolutamente nada. No comía, nada más fumaba marihuana cuando mi mamá no estaba. Llegaba y ya me veía así toda dormida, en las noches llorando, pero era un llanto así que, que me dolía así el pecho, que yo no sabía lo que me estaba pasando, que me daban unos ataques de ansiedad, que se me desconectaba así el cerebro. Y ya cuando yo despertaba tenía moretones, tenía rasguños en la cara, en las piernas, y no había nadie. Mi mamá con esa depresión porque estaba empezando a salir de su dependencia de mi papá, y a los meses de que mi papá ya estaba en ese lugar, me dice que vaya a atestiguar para que le bajen la sentencia. Le dieron 27 años y para que no estuviera a los 27 años, le redujeran la sentencia a 13, yo tenía que ir a desmentir una que otra cosa. Mi mamá todavía seguía teniendo ese contacto con mi papá. Yo así como de que, o sea, Claro. ¿por qué? ¿Por qué todavía le sigues es más, ¿por qué tiene tu número de teléfono? ¿Por qué le sigues contestando? ¿Por qué sigues hablando por teléfono con él? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? Todavía le mandábamos cosas, el barco, algo así. Todavía. Y yo así, y empecé a ver ese grupo, ¿no? Me, me invita era su padrino, y ese mismo padrino nosotros lo habíamos conocido en la iglesia, pero se dedicó más de lleno igual a Alcohólicos Anónimos, y empieza como a platicar conmigo, ¿no? La primer plática que él tuvo conmigo me describió, me dijo, tú tienes unos pensamientos así de que lo vas a lograr, de que vas a tener un carro, de que vas a tener dinero y que vas a ser así la mejor a través de todo tu dinero que vas a conseguir. Y yo así de, ¿cómo supo que yo estoy pensando en eso, no? Como que me llama la atención, pero no estaba al 100% entrada. Claro. Me llamó la atención porque describió mis pensamientos, sin yo nunca haber hablado o platicado con él. Le atinó a mis emociones. Tú te sientes triste y es por tu papá. Y te sientes enojada con tu mamá. ¿Cómo sabe, no? Mi mamá le platicó. Mi mamá le platicó, ¿no? Yo voy ocasionalmente, la primera vez que voy así como que veo puro pinche viejito. Y digo, ¿qué hago aquí? Claro. Me invitan a pasar y yo ya había visto cómo se presentaban, ¿no? Mi mamá ya coordinaba juntas, ya estaba así leyendo la literatura y mi mamá estaba muy entusiasmada en todo eso, ¿no? Y, y pues me contagió así su vibra, ¿no? Ah, pues está chido, ya veo una diferencia en ella, la veo contenta y con ganas. Mínimo ya se levantó de la cama para ir al grupo. Claro. Y dije, pues, bueno, vamos. Me presento pues, como alcohólica y drogadicta y yo empiezo a hablar, pero mis experiencias graciosas, ¿no? De cuando llegaron a subir a mis compañeros a la patrulla, cuando me metieron mi corretiza porque con los pomos así, yo empecé a hacer reír a los compañeros, ¿no? O sea, no me subí a hablar de un problema como tal. Claro. Nunca dije cómo me sentía, nada de eso. Yo recuerdo nada más haberme subido 2 veces a la tribuna. Yo veía que mi mamá lloraba y me sacaban a mí, ¿no? Yo decía, pues, ¿por qué me sacan? Mm, Se vuelve a reunir la familia, mis hermanos, mi mamá y yo. Nos vamos a vivir a las Américas. Mi mamá había empezado una relación con un padrino y y ya estaba toda mi vida como que hecha, ¿no?
cumplo 18 años, me hacen una fiesta, está toda mi familia y ese sentimiento de que yo veo todos bailando, contentos y conviviendo y felicitándome y me cantaron las mañanitas. Y yo cuando me estaban cantando las mañanitas así con el pastel, yo me imaginaba así sacar una pistola y dispararme en la cabeza enfrente de todos para ver cómo se quedaban así con sus caras traumadas. O sea, estaban esos pensamientos suicidas. Claro. Y mi mamá sigue asistiendo al grupo. Y mi mamá empieza a ver cómo decaigo. A partir de que yo cumplo 18 años, en octubre pasó un mes, y yo en octubre fue mi intento de suicidio. Y me tomé un chingo de pastillas y fue la primera vez que doblé esto en mi vida. Mi mamá se fue al grupo, tuvo así me invitó, le dije que no quería ir, que ya no me hablara de esas pendejadas, que a mí no me importaba. Y se va. Yo tengo una alucinación dentro de mi ataque de ansiedad. Tengo una alucinación en la que entra una señora vestida con un traje, una falda roja, un saco así como rosita. Una señora y se sienta a platicar conmigo y me dice que si no me tomaba las pastillas, ella se iba a encargar de que, como mi hermano traía carro, de que mi hermano chocara, se quedara sin frenos y chocara. Y que ella iba a hacer que mi mamá se sintiera más triste al punto de quererse matar. Entonces yo me tenía que sacrificar por mi familia, ¿no? Claro. Era lo que me decía en mi delirio la señora. Me tomo todas las pastillas. A partir de esto yo ya no me acuerdo, eso me lo platicaron, que salí de la casa y me acerqué con una vecina, era como una tipo de vecindad donde vivíamos, y me acerco con la vecina y, y le digo, oye, me tomé muchas pastillas. Y me senté en un banco y me dieron un vaso de leche. Cuando llega mi mamá, eso me lo platicaba, me dijo que cuando ella llegó y me vio, que yo estaba muy mal, que yo estaba así ida. Y me desplomé, sentada en el banco me desplomé, me abraza mi mamá y me empiezo a convulsionar. Estaba el padrino que había platicado conmigo y entre todos me llevaron cargando, me subieron a la camioneta y me llevaron al hospital. Todos los que estaban en el grupo me llevaron al hospital. Yo despierto con un tubo en la nariz y me dice mi mamá que me hicieron 2 lavados de estómago. Yo ya me sentía muy, muy mal. Ya me sentía triste. Yo dije, chingada madre, ¿para qué desperté? ¿Qué hago aquí? ¿No? Yo ya ahí estaba perdida. Y ahí ya la depresión se había apoderado de mí. A partir de esto ya, te digo, mi familia se reunió, nos cambiamos de casa, empezamos a vivir bien, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar como cosmiatra, a estudiar y a trabajar. Mi familia me brindó esa oportunidad, pero yo seguía estudiando la prepa. Ya estábamos en pandemia, estaba en línea y tenía un noviecillo. Era relación a distancia. Él estaba en Tizayuca y yo estaba acá. Y, y todo ya, nada me importaba. Todo lo Claro. hacía por hacerlo. Yo seguía fumando marihuana y no dejaba la marihuana y de repente si llegaba a conectar era cocaína, ¿no?
yo sentía que ella estaba viviendo una vida pues a gusto, ¿no? Nadie me decía nada de que me drogaba. Bueno, sí me regañaba, ¿no? Luego me encontraban mis bolsas y me las quitaba mi mamá y las tiraba a la basura y cosas así. Mi mamá empieza a hacer su vida con este padrino y a mí no me da buena espina. Y ese padrino también empieza como que a platicar conmigo y me menciona la experiencia dentro de una hacienda. Y me dijo, te va a funcionar mucho. Y le dije, es que yo no quiero, Claro. yo no quiero. Yo ya le tenía resentimiento a él porque mi mamá y no se pasó Navidad conmigo por estar con él. Y fue cuando pues, empecé a buscar un novio ya cercano, a buscar esas migajas de amor. Claro. Ya se empezaba a reflejar mi carencia en en todos mis ámbitos. En cuestión de amistades, el estar buscando constantemente a las personas, el estar detrás de todos así como que para que me hicieran caso, pero al mismo tiempo el querer estar sola. Ya estaba en locura yo, ya me daban ataques de ansiedad más seguido. Ya tenía cortadas en las piernas, ya mi mente estaba así, tenía un cuchillo, decía, si me lo clavo, ¿qué se sentirá? Yo no quiero estar aquí. Mi mamá en su cuarto con su nueva pareja, mi hermano ya con su pareja embarazada y yo sola, Claro. ya todos haciendo su vida. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo por qué no? Ya mi hermano ya no era el mismo conmigo porque ya tenía una relación. Y era primero su mujer, ¿no? Mi mamá ya era su pareja. Le había pedido que dejara a mi papá y que hiciera una nueva vida, lo está haciendo. Pero ¿por qué me deja de lado a mí? Porque una vez más, prefiero a un hombre que a mí. Porque otra vez un pinche hombre viene a robarme a mi madre. Y me hago de un noviecito. Mi primera vez en muchas cosas. Y a él creo una dependencia. Luego, inmediatamente. Yo a pesar de que detecté que era manipulador, que, este, que mentía y que probablemente me iba a hacer cagada, no me importó. ¿Sabes por qué? Porque él estaba cuando no estaba mi mamá. Porque él estuvo cuando no estuvo mis hermanos. Y me empezaba a brindar ese abrazo. Oh, yo me sentía así maravillada con él. Y fue en esa relación que probé el cristal. Igual, presión social. Pero me aplicaron esa de, si no quieres, no. Pero yo había mentido, yo dije que ya lo había probado, yo ya me sentía la mala de así, yo me sentía que ya era la peor, que yo iba Claro. en contra del sistema, era una anarquista, así, yo me sentía bien loca, ¿no? Que yo no necesitaba de nadie porque nadie más estuvo, porque yo me tuve que defender, ¿no? Porque no estuvo mamá, así yo ya tenía así en mi mente de que no estuvo mamá para defenderme, ¿no? Yo me defendí sola. No estuvieron mis hermanos para darme mi lugar y protegerme como su hermana y como mujer. Entonces yo sola puedo, ¿no? Yo ya me sentía en ese estado de autosuficiencia. Pero una niña todavía, Claro. queriéndome sentir adulta. Quería sentirme así madura. Yo me sentía así, como que ya todas me las sabía, como que ya todas así, todos están pendejos, a mí que me quieren venir a contar muchas cosas. El cristal es mi droga de impacto. Y cuando yo lo probé por primera vez, fue maravilloso. Si la cocaína me regaló así de autoestima,
Cristal me regaló esto de autoestima. Yo sentía que era una perra empoderada. Yo sentía que ni el piso que yo pisaba me merecía. Yo sentía que podía con todo y que yo iba a ser la mejor. Que yo era la más chingona porque me drogaba. Que yo era la más fuerte o la más mala porque me drogaba. Claro. Porque ya empezaba a conectar, ¿no? A través de esa línea. Con una. Con una me bastó para engancharme, para encadenarme, para condenarme. Con una. Entonces tú a pesar de, bueno, ya después de todo esto, que tuviste nuevamente un abandono en tu vida, buscas a una persona, un novio, como lo comentas, él te enseña el cristal, te envuelves, te enganchas totalmente, porque pues sí es cierto, ¿no? Muchas veces lo hacemos por la aprobación de los demás, más si venimos así como de una humillación, de una exclusión, pues es lo que pasa, ¿no? Siempre que nos invitan a algo, pues aceptamos por el simple hecho de querer estar, de que nos acepten, ¿no? De tener compañía, de tener a alguien, ¿no? De ya no ser los que somos solitarios y estamos por allá, sino que nos hagan parte. Entonces tú te vuelves adicta al cristal y yo siempre he dicho que llega una parte en la vida en el que dices, ya no puedo, ¿no? Como que yo ya, como que esto ya no es para mí, ya en vez de hacerme sentir bien, me está haciendo, pues ya sentir mal, me está haciendo daño. Y yo quisiera que me platicaras un poquito qué es lo que sucede para que tú puedas llegar a una agrupación ya para quedarte. Tuve que pasar por la calle. El cristal me robó todo. Yo me inhalé todo. Quedé en la calle. Ya me sentía triste, ya tenía rechazo social, ya tenía rechazo familiar. Ya realmente lejos de sentirme sola, ya estaba sola. Claro, Cuando yo llego, cuando yo andaba en la calle, así vagabundeando entre las calles de San Agustín, veo el grupo. Veo el grupo, pero yo no quería entrar porque pues yo estaba como que resentida, ¿no? Estaba resentida con los alcohólicos porque no conocía el programa. claro, Y entro, me dan tribuna, terapeo con la persona que estaba, nos separamos, me vuelvo a salir a drogar, nada más llegué un día, me subí a la tribuna y me volví a salir. Volví a regresar, pero ya con ese sentimiento perdido. O sea, claro, ya no había amor propio, ya no había marido, ya no había mamá, ya no había papá, ya no había amigos, ya no había nadie. Y yo me drogaba y me daba asco. Yo, yo llego lejos en la mente de tener la necesidad, porque yo sabía que necesitaba dejarme de drogar, pero yo quería dejarme de drogar. claro, Yo ya quería, a través de una necesidad. Llego en ese estado de inconsciencia, ¿no? claro, Llegué drogada al grupo, llegué así derrotada, llegué mal, llegué así rota, destrozada, llegué con hambre, llegué con frío, llegué así mal. Yo quería un abrazo, pero no sabía cómo recibirlo. claro, Yo quería expresarme, pero no sabía cómo hacerlo. Y en la roca me han brindado amor. En la roca me han dado paciencia. Me han regalado conciencia para que yo tenga el entendimiento dentro de mi enfermedad.
Y yo entiendo ahorita a mi familia, ¿no? claro, Y a través del entendimiento llega el perdón. Yo entiendo a mi familia porque muchas veces es muy complicado el lidiar con un adicto. ¿Por qué? Porque robamos, porque, porque insultamos, porque golpeamos, porque rompemos, porque destrozamos, porque hacemos un desmadre, pero es porque así está nuestra mente. En lo personal, yo hice un desmadre hacia con toda mi familia, los insulté, así, yo los quería golpear, llegué a golpear a mi madre, claro, pero porque era un sentimiento así dentro de mi pecho que decía, es que ya no puedo. Yo rogaba a Dios, yo lloraba y le decía, ya, por favor, ya. Yo ya no lloraba así, solo con los ojos, sino con las entrañas. claro, Ese sentimiento que te duele, que todavía a pesar de que estuviste todo el día llorando, aún persiste ese dolor. Y ya el dolor ya no era solo aquí, aquí, aquí. Y era una locura. Una locura porque pues yo me sentía bien fregona de que había leído de la axiología, de la psicología, yo de filosofía, así en mi mente, porque yo siempre intenté buscar una respuesta. Te digo, me empecé a refugiar en los libros, ya resentida con Dios, pero estaba muy negada a que AA me podía rescatar. Todavía ya llegando al grupo, ya estando en el claro. grupo, ¿no? Ya que había llegado con mi cara de pendeja, pidiendo la ayuda, todavía me negaba. Todavía esa actitud de rebeldía se manifestaba en mi vida. De decir, no, de no tener esa mente abierta. Sí, ya quería dejar. Sí, ya necesitaba dejarme de drogar porque ya me drogaba todos los días. Claro. Y es difícil el tomar esa decisión, pero hasta que no queda ninguna reserva, o sea, hasta que te das cuenta que ya no tienes ningún paro con ninguna persona, es cuando ya llegas realmente convencido, con ese fondo de sufrimiento. Cuando tus males más profundos ya se apoderaron de toda tu vida y de toda tu existencia, Claro, donde ya esos males ya destrozaron a la familia, ya te destrozaron a ti. es así como tú llegas a la roca. Así es como yo llego a la roca. Y ellos son los que te empiezan a dar, como tú comentas, pues este amor, esta inclusión, ¿no? Te empieza, y es como tú te quedas. Me ha costado trabajo, ¿eh? Claro, Me- claro, porque pues este camino de la recuperación pues no es fácil, ¿no? Y no es fácil para personas como nosotros que realmente tenemos un problema. Y dice ahí la literatura que muchos van a llegar y muchos no se van a quedar. O muchos van a llegar con la firme idea de querer quedarse y tampoco se van a poder quedar. Siempre hay yo lo que siempre tengo en mente es que cada quien llega a su tiempo y a su momento, ni antes ni después. Yo siento que por eso, igual cuando tú llegas a una agrupación y no te quedas como en tu casa, que te resentiste, pues todavía no era tu momento, ¿no? Muchas veces pues, los procesos pues tienen que ser duros, tienen que ser difíciles Ujú. para darnos cuenta realmente pues para dónde vamos, lo que necesitamos y lo que queremos, ¿no? Yo ahorita, a través del tiempo que llevo, yo he llegado a la conclusión que la lección de vida, que la lección que la vida me ha dado ha sido del tamaño de mi ego, Claro, de mi desobediencia. De ese tamaño, del sufrimiento que yo tuve, de ese tamaño era mi ego. claro, Y hasta que yo no doblegara ese ego, hasta que yo no me pusiera a disposición y dejara de hacer las cosas a mi manera, iba a poder funcionar algo en mi vida. Porque claro, siempre lo quise hacer a mi manera, pues porque yo siempre me defendí, porque yo siempre busqué la solución, porque yo siempre vi por mí, pero aquí ya se acabó eso. claro.
empiezas a aprender. El entendimiento de mi enfermedad ha hecho que yo entienda el día de hoy a mi mamá. Que yo sé que ahorita tenía una dependencia a mi padre. Claro. Que ahora yo entiendo que mi papá posiblemente pasó por una violación, ¿no? Claro. Que mis hermanos tuvieron un abandono. Que mi familia también está enferma, porque la adicción es un síntoma de males más profundos. Claro. Ya yo siento que es el límite, hasta cuando no puedes, hasta que ya revientas. ¿Te mueres o te salvas? Claro. A mí me pintaron esas dos. ¿Mueres? Así, entre la droga, entre el alcohol, entre la calle, entre la porquería, o te salvas. Claro. Pero en cualquiera de esas dos vas a entrar en un proceso. Cada proceso tiene etapas. No va a ser fácil. Claro. No vas a obtener los resultados así. Pues ya llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Así como yo esperaba que Dios bajara y cambiara a mi padre, pues no va a bajar Bill y Bob y me va a hacer el cambio a mí. Claro. Entonces así es tu camino hoy en la Roca Díaz Mirón, ¿no? Que es una fraternidad, para los que no conocen, pues dentro de Alcohólicos Anónimos, Así es. ¿no? Pues yo te agradezco que vinieras el día de hoy, que te dieras tu tiempo, dinero y esfuerzo, pues fue una plática pues muy amena, es una gran historia, es un testimonio de vida, como yo se lo he dicho muchas veces a mi audiencia, que tal vez pueda cambiar su historia, ¿no? Y mira, de aquí de parte del podcast, tenemos un pequeño testimonio que te damos con mucho cariño. Muchas gracias. Y pues agradecerte nuevamente por estar el día de hoy aquí. Y pues amigos, pues esto fue Males Más Profundos, una historia muy interesante, pues que nos hace reflexionar un poquito para cambiar el pensamiento que tenemos, pues de un adicto. Y pues ya saben, si tienen a alguien que esté pasando lo mismo, un familiar, o si inclusive tú estás pasando por una situación parecida a la de Chofis, pues pueden ponerse ahí en contacto con nosotros en Males Más Profundos, o pueden enviar un mensaje ahí a la página de La Roca Díaz Mirón, que así se aparecen también en Facebook, o a cualquier agrupación de AA, busquen ayuda, si se sienten mal, ahí los van a tratar bien, aunque sea emocionalmente, los van a aceptar con una taza de café y con una buena charla, y más que nada, pues con unos oídos, ¿no? Que es lo que caracteriza a Alcohólicos Anónimos. Y no sé si quieras despedir este podcast con un mensaje para la banda, algo que quieras decir. Yo principalmente te quiero agradecer por la invitación, muchas Gracias a gracias. ti. Y este proceso es maravilloso. El dejarte de drogar, el dejarte de beber, el darte otra oportunidad, es maravilloso. Necesitamos creer en nosotros. Y de mi parte, y lo puedo decir que de parte del grupo de La Roca, los oídos están conectados al corazón. Y te vamos a entender con nuestra enfermedad. Claro. Pues ahí está, amigos. Esto fue Males Más Profundos. Nos vemos hasta la próxima en un episodio más.